Bienvenida. Al compartir estas historias, espero que alguien se vea reflejado en ellas y entienda que no está solo. Hoy, otra de esas historias. La sala del tribunal olía a aburrimiento institucional y a los dramas ajenos. Un olor inconfundible, mezcla de ambientador barato, polvo de expedientes antiguos y esa peculiar desesperación humana que se ha impregnado en las paredes durante años. Tanya estaba sentada en un duro banco de madera, alisando pliegues inexistentes en su vestido azul oscuro, observando. La jueza, una mujer de unos 50 años con rostro cansado y ojos indiferentes, leía monótonamente la decisión sobre la división de bienes. La voz de la jueza sonaba como un disco rayado. Las palabras se mezclaban en un flujo continuo de legalismos que ocultaba una verdad simple y brutal. 15 años de matrimonio habían terminado con Tanya quedándose prácticamente con nada. O, mejor dicho, no del todo con nada. El apartamento de sus padres, ese mismo de 2 habitaciones en el cuarto piso de un edificio de 5, con la llave de la cocina goteando siempre y los radiadores que solo calentaban cuando les parecía, seguía siendo suyo. Todo lo demás, un apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo con vista al parque, una dacha en las afueras donde nunca habían vivido realmente, el coche con el que llevaba a Sergei, hasta que él decidió que un empresario de alto estatus necesitaba un chofer. Todo eso ahora pertenecía a su exmarido. La jueza dijo algo sobre una distribución justa, sobre cómo el negocio estaba registrado a nombre de Sergei Pavlovich y que la contribución de su esposa al bienestar familiar había sido tomada en cuenta, pero solo debido a ciertas circunstancias. Tanya ya no escuchaba. Miró a Sergei y a Cristina, sentados al otro lado de la sala, y sonrió. Esa sonrisa era extrañamente fría, como el primer hielo sobre un charco, fina como una cuchilla y completamente carente de cualquier calidez. Sergei, su exmarido, el hombre con quien había vivido 15 años, parecía tan satisfecho como un gato que acabara de terminar su crema agria y aún pensara en robar un pedazo de salchicha de la mesa. Había engordado en los últimos años. Su traje caro se ajustaba incómodo en el abdomen, y su calva, que intentaba ocultar con los restos cuidadosamente peinados de su cabello, brillaba bajo la luz mortecina de los fluorescentes. A su lado, Cristina, su amante y ahora pareja oficial, destacaba como un huracán rubio con pestañas postizas, labios claramente retocados y uñas adornadas con brillantes del tamaño de un guisante. Cristina no escondía su triunfo. Sonreía con desdén apenas disimulado, susurrando algo al oído de Sergei. Él asintió, sonriendo con esa media sonrisa cargada de autocomplacencia, la certeza de estar en lo correcto y hasta un toque de lástima por la perdedora. Creían que habían ganado. Los dos. El abogado de Sergei, un joven con traje perfectamente planchado, también parecía satisfecho. El caso estaba cerrado, el honorario cobrado, el cliente feliz. La jueza terminó de leer la decisión y preguntó si alguna de las partes tenía preguntas. Tanya, una mujer mayor con ojos amables y la costumbre de jugar con sus gafas cuando estaba nerviosa, negó con la cabeza. Tanya también permaneció en silencio. No tenía nada que decir en esa sala, donde todo ya estaba decidido. Solo continuó sonriendo esa misma sonrisa fría. Y algo en esa sonrisa hizo que Cristina se detuviera por un segundo. Pero solo un segundo. Luego estalló en carcajadas otra vez, claramente comentando algo que le parecía increíblemente gracioso con Sergei. La audiencia terminó. La gente empezó a levantarse, a hacer ruido con papeles, a cerrar bolsas. Tanya se levantó lentamente. Recogió con cuidado su gastado bolso negro, ese que había comprado con su primer sueldo hace muchos años,
y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Sergei y Cristina, escuchó a Cristina decir en voz alta, claramente para que Tanya lo oyera: «Está bien, Seriosha. Ahora puedo elegir los muebles de la sala con calma. Vi un conjunto precioso en la tienda». Tanya no se volteó. Simplemente siguió caminando, sin acelerar ni detenerse, como si no hubiera escuchado esas palabras. Pero la sonrisa en sus labios se ensanchó un poco. Afuera, el aire era fresco y otoñal. El cielo gris colgaba sobre la ciudad como una vieja manta, prometiendo lluvia pero sin atreverse aún a caer. Tanya se detuvo en los escalones del tribunal, sacó su teléfono del bolso y miró la pantalla. Varias llamadas perdidas de su hermana Larisa. La llamaría después desde el aeropuerto. Ahora solo necesitaba quedarse un momento, respirar ese aire frío y permitir que su mente entendiera que todo había terminado. Una vida había acabado, otra estaba a punto de comenzar. Tanya escuchó una voz familiar y se giró. Lyudmila Petrovna, su vecina del apartamento de sus padres, subía las escaleras hacia ella, jadeando y sujetando su bolso con una mano. Una anciana, notaria jubilada, que vivía un piso más abajo y parecía saberlo todo sobre todos en el edificio. «Lyudmila Petrovna», asintió Tanya. «¿Qué haces aquí?» «Oh, eso era por los documentos», dijo la vecina, moviendo la mano con despreocupación y observando a Tanya con atención. «Bueno, chica mía, ya terminó todo». Tanya asintió en silencio. «¿Y cómo?», preguntó Lyudmila Petrovna, con un tono que no necesitaba detalles, porque todo estaba claro de todas formas. «Como esperaba», respondió Tanya con calma. «Él se quedó con todo. Yo tengo el apartamento de mis padres». Lyudmila Petrovna chasqueó la lengua, sacudió la cabeza, pero no dijo nada. Era de esas personas raras que saben guardar silencio cuando las palabras son innecesarias. Tanya la miró, luego se inclinó hacia ella y en voz baja, para que nadie pudiera oír, dijo: «Dile a Sergei dentro de una semana, cuando lo veas, que revise los documentos de la empresa. Él examinará con cuidado todos los contratos, todos los acuerdos, pero claro, si te encuentras con él». La vecina levantó una ceja con gesto interrogativo, pero un destello de comprensión apareció en sus ojos. Había vivido lo suficiente para reconocer ese brillo especial en los ojos de las mujeres, que no proviene de las lágrimas, sino de algo completamente distinto. «Está bien, Tanechka», dijo simplemente. «Te avisaré si lo veo». «¿A dónde vas ahora?» «Al aeropuerto», respondió Tanya, y tras una pausa añadió: «Y luego más lejos todavía. Necesito descansar». Permanecieron en silencio unos instantes más. Entonces, Lyudmila Petrovna abrazó inesperadamente a Tanya con fuerza, como una madre, y susurró: «Eres una chica inteligente, siempre lo has sido, solo que los hombres de tu generación no lo valoran». Tanya no respondió, simplemente asintió. Se separó del abrazo y bajó rápidamente las escaleras. Un taxi la esperaba ya en la acera. Subió al asiento trasero, dio la dirección del aeropuerto y se recostó. Aferró su teléfono, mientras en su bolso yacía un boleto de avión con salida en 3 horas. Un boleto de ida, un pasaje hacia una nueva vida, hacia un lugar, hacia la justicia. Aún no había decidido cómo llamar a lo que llevaba en mente. La ciudad pasaba fugazmente por la ventana, como una película antigua. Calles conocidas, señales, semáforos. Tanya lo observaba todo con desapego, como si ya no perteneciera allí. Quizá realmente no pertenecía. Quizá hacía mucho que no pertenecía a esta ciudad, a esta vida, a este matrimonio. Solo que no lo había comprendido hasta que vio ese maldito mensaje. El recuerdo la golpeó como una ola rompiendo sobre la orilla.
Ocurrió hace 6 meses. Una noche ordinaria, sin nada especial. Sergei estaba sentado en la sala viendo alguna serie de televisión y ella preparaba té en la cocina. Su teléfono vibró sobre la mesa con un mensaje entrante. Tanya miró la pantalla automáticamente y se paralizó. El mensaje era de Cristina. Ella ya conocía el nombre. Sergei mencionaba a una nueva empleada contratada en el departamento de ventas, pero el texto la heló. ¿Cuándo vas a divorciarte de ese viejo tonto? Estoy cansada de esconderme. Tanya se quedó en la cocina, aferrando el teléfono de su esposo, sintiendo cómo algo se retorcía en su interior. No era su corazón el que simplemente se detuvo por un segundo, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desplazado y comenzara a deslizarse. No gritó, no rompió en llanto, no arrojó el teléfono contra la pared. Simplemente abrió la conversación y empezó a leer. Sergei y Cristina habían estado intercambiando mensajes durante 8 meses. Quizá Tanya no necesitó desplazarse más allá de los primeros, porque entendió todo en esos pocos mensajes. Planeaban cómo deshacerse de ella, cómo tramitar un divorcio para que se quedara sin nada. Cristina escribió: «Sabes que por ley ella recibirá la mitad. Tenemos que pensar en algo». Sergei respondió: «Todo está planeado, no te preocupes. El negocio es mío, el apartamento es mío, la dacha es mía. Ella solo tiene el apartamento de sus padres de la época de Yrushov. Ahí puede vivir». Luego discutieron la mejor manera de tramitar el divorcio. ¿Qué abogado contratar? ¿Cómo demostrar que Tanya no tenía nada que ver con el negocio? Cristina incluso propuso preparar declaraciones de testigos que confirmaran que Tanya era simplemente ama de casa. Ama de casa. La mujer que lo había ayudado a abrir la empresa hace 15 años, que había manejado toda la documentación, llevado los libros, establecido contactos con proveedores, y que en sus mensajes se refería a sí misma como ama de casa. Tanya colocó el teléfono lentamente sobre la mesa, exactamente en el mismo lugar donde estaba. Luego volvió a la estufa, vertió agua hirviendo en la tetera, y como si nada hubiera pasado, invitó a Sergei a tomar té. Él entró en la cocina, se sentó, tomó su teléfono y no notó nada. Nada. Habló sobre trabajo, sobre un contrato nuevo que debían firmar al día siguiente. Y Tanya asintió, sonrió y le sirvió más té. Por dentro se sentía vacía y fría, como un congelador, pero por fuera permanecía igual. La tranquila, sumisa Tanya, que siempre estuvo ahí, que siempre apoyó, que siempre perdonó. Esa noche no durmió, acostada en la oscuridad, escuchando a Sergei roncar en su lado de la cama. Habían dormido durante mucho tiempo, casi sin tocarse, pero ella no le dio importancia, atribuyéndolo al cansancio, a la edad, a la rutina y a sus pensamientos. Pensaba fríamente, metódicamente, organizando todo como antes organizaba facturas y recibos en su carpeta de contabilidad. Podría haber estallado, podría haber hecho un drama, empacado sus cosas y marcharse, golpeando la puerta. Podría haber pedido el divorcio primero, intentando quedarse con la mitad de los bienes. Pero Tanya sabía que perdería en una guerra abierta. Sergei tenía dinero, conexiones y arrogancia. Ella solo tenía la verdad, y la verdad a menudo es impotente en casos así. Los abogados encontrarían la manera de demostrar que él solo construyó el negocio, que ella era solo ama de casa, que su papel era mínimo. No había documentos que confirmaran su contribución. Nunca pensó que serían necesarios. Al amanecer, Tanya tomó una decisión. No lucharía abiertamente. Actuaría con sigilo, meticulosamente, usando la única arma que tenía, su conocimiento del negocio de Sergei. Lo conocía mejor que él. Sabía de las conexiones de las que dependía,
cuáles contratos traían la mayor parte de sus ingresos. ¿Dónde estaban los puntos débiles? Lo sabía porque ella misma había cultivado esas relaciones, negociado esos contratos. Sergei lo había olvidado o nunca le dio importancia, pero ella lo recordaba. Esa mañana, cuando Sergei se fue al trabajo, Tanya sacó una vieja carpeta del armario. Papeles de constitución, empresas, contratos, arrendamientos, licencias. Todo eso lo había tramitado ella misma. El proveedor de equipos más grande con el que trabajaba, Sergei, era un viejo amigo de su difunto padre. La empresa de logística que entregaba los productos a los clientes pertenecía a su hermana Larisa, que se había mudado al extranjero años atrás y había iniciado su propio negocio allí. Si quieres, puedo continuar la traducción del resto del texto con el mismo tono de suspense y emoción. ¿Deseas que lo haga? Los almacenes donde se guardaban los productos estaban alquilados bajo un contrato registrado a nombre de Tanya, actuando ella como apoderada. Era más cómodo desde el punto de vista fiscal. Todo pendía de los hilos que ella había tejido, y ella podía cortarlos. Tanya tomó el teléfono y marcó el número de su hermana. Larisa no contestó de inmediato. En el extranjero ya era de noche. Pero cuando escuchó su voz, supo al instante que algo iba mal. «Tanya, ¿qué ha pasado?», preguntó con ansiedad. Tanya contó todo con frialdad metódica, sin florituras, como le habría contado a un superior. Habló de la correspondencia, de los planes de Sergei, de cómo planeaba engañarla. Larisa escuchó en silencio y luego soltó una exclamación tan fuerte que Tanya no pudo evitar esbozar una sonrisa. «Lo haré pagar», dijo entre dientes. «No», la interrumpió Tanya con calma. «Necesito tu ayuda. Ayuda legal». Hablaron más de una hora. Larisa, abogada de reconocimiento internacional, evaluó la situación en segundos y empezó a preguntar con precisión quirúrgica. «¿Qué documentos tienes? ¿Qué contratos figuran a tu nombre?» «Hay poderes». Tanya respondió. Con cada respuesta, el plan se iba dibujando más nítido. Al final de la conversación, Larisa dijo: «Escucha, Tanya, si hacemos todo bien, se quedará con nada, pero tenemos que actuar con sigilo. Él no puede sospechar». «Lo sé», contestó Tanya. El siguiente paso fue Víctor, el socio de Sergei, copropietario del negocio, el hombre que Tanya le había presentado a su marido años atrás en una conferencia. Tanya había intuido entonces que era una persona decente. Lo llamó y pidió verse. Víctor aceptó sin preguntas. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de conocidos comunes. Tanya le mostró una impresión de los correos. Víctor leyó en silencio. Su semblante se nubló con cada página. Al terminar, dejó las hojas a un lado y murmuró: «Siempre supe que Seryoga podía ser un cabrón. Pero hasta este punto...». «Tanya, ¿qué hago?». «Nada extraordinario», dijo ella. «Simplemente no te pongas de su lado cuando esto estalle. No lo respaldes en los negocios. Pediré a los socios que rescindan sus contratos. No te opongas. No intentes convencerlos». Víctor la miró largo rato y al final asintió con una sonrisa tenue. «Siempre te he respetado más a ti, Tanyusha. Haz lo que tengas pensado». Empezaron meses de preparación. Tanya interpretó el papel de la esposa sumisa, de la que nada sabía ni sospechaba. Sergei pidió el divorcio. Inició el proceso de división de bienes, y ella no puso resistencia. El abogado que contrató era un hombre mayor, honesto y sencillo, sin ambiciones de fama ni victorias ruidosas, justo la clase de profesional que no despertaría sospechas. Sergei y Cristina estaban convencidos de su triunfo. Ni siquiera se molestaban en disimular. Tanya vio a Cristina salir del edificio en varias mañanas. Evidente que había pasado la noche en el apartamento que todavía era legalmente compartido. Mientras tanto,
Tanya, en silencio, fue cortando uno a uno los lazos que unían a Sergei con su empresa. Negoció con proveedores la terminación de contratos. Nadie quería perder el contacto con la hija de un viejo socio. Larisa acordó cancelar el contrato de logística. El propietario del almacén, al descubrir que el contrato estaba a nombre de Tanya y no de Sergei, accedió a no renovar el arrendamiento. Todo era legal. Todo se ataba con firmeza a la letra de la ley. Los socios simplemente decidieron que no querían seguir trabajando con la compañía de Sergei. Tenían derecho. Y así, en la sala del tribunal, se cerró la partida. Sergei obtuvo el apartamento, la casa de campo, el coche, el negocio. Cristina obtuvo a Sergei. Tanya obtuvo el piso de sus padres, un billete de avión y una sonrisa fría en los labios. Llegó el taxi a la puerta del aeropuerto. Tanya bajó, pagó y se dirigió al acceso. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Larisa. «¿Y, hermana, pasó?», preguntó Larisa. «Ha pasado», confirmó Tanya. «Estoy en el aeropuerto. ¿Lo has hecho todo?». La voz de su hermana sonó preocupada. «¿Enviaron las notificaciones?». «Sí. Mañana, todos los socios recibirán al mismo tiempo el aviso de terminación de contrato. Y tu empresa de logística también». Larisa soltó un suspiro de alivio. «Vale, entonces vuela. Te esperamos aquí. Descansa, recupera la calma y luego veremos qué sigue». «Gracias, Lar», dijo Tanya en voz baja. «¿Por qué?», respondió Larisa. «Es normal ayudar a una hermana». Se despidieron. Tanya facturó una maleta pequeña con lo imprescindible y se dirigió a la puerta de embarque. La sala estaba llena. Alguien hojeaba papeles con prisa. Alguien dormía con la cabeza hundida en el móvil. Alguien bebía café de un vaso de cartón. Vida ordinaria de pasajeros que volaban hacia algo, huían de algo, buscaban algo. Tanya se sentó junto a la ventana y miró la pista. Los aviones despegaban uno tras otro, dejando estelas blancas en el cielo gris. Imaginó a Sergei y Cristina celebrando en un restaurante caro. Brindis, risas, planes para reformar, la elección del papel pintado del salón. Los veía calculando cuándo vender el coche y cuánto sacarían, si ahora era el momento de cambiarlo por un modelo nuevo. ¿Tan seguros están de que han ganado?, pensó, y la sonrisa volvió a curvar sus labios, igual de fría que aquella mañana en el tribunal. Pero ahora había algo más, una expectación contenida. Mañana por la mañana, Sergei recibiría la primera llamada. De Víctor, de los socios, del banco. Y la cuenta atrás empezaría. La casa de naipes que él creía indestructible comenzaría a desmoronarse. Lento e implacable, como el hielo que se rompe bajo los pies en primavera. Primero una grieta, otra, y de pronto caes y comprendes que no hay escapatoria. Anunciaron el embarque de su vuelo. Tanya se levantó, recogió su bolsa gastada y caminó hacia la puerta. Se volvió una última vez, mirando la ciudad a través de los enormes ventanales de la terminal. La ciudad donde había vivido toda su vida. La ciudad que le había dado educación, trabajo, amor y desilusión. Ahora volaba lejos, y cuando regresara, si regresaba, no sería la misma. El avión ascendió. Desde la ventanilla las luces se hacían pequeñas. En alguna de esas luces, Sergei y Cristina chocaban copas, felices y confiados. En otra, Lyudmila Petrovna estaba en su cocina, tal vez pensando en la vecina extraña que le pidió entregar un mensaje misterioso. En otra, Víctor se preparaba para las llamadas que mañana volcarían la vida de su socio. Y Tanya viajaba hacia una vida nueva, hacia su hermana, hacia un respiro antes del acto final. No era venganza. Era justicia, la recuperación de lo que le pertenecía. Sergei la había querido dejar sin nada. Ahora se quedaría sin nada. Y cuando eso ocurriera,
Cuando él comprendiera lo que había perdido, ella ya estaría lejos, alta en el cielo, en otro país, en otra vida. Tanya cerró los ojos y por primera vez en 6 meses sintió algo parecido al alivio. Todavía quedaba un largo camino desde la tristeza hasta la alegría, pero había alivio. El primer acto había terminado. El telón había caído. Quedaban 4 actos más por venir, y en cada uno de ellos su exesposo perdería más y más, hasta quedar completamente solo, sin negocio, sin dinero, sin ilusiones. Y ella lo observaría desde la distancia, sonriendo con esa misma sonrisa fría que él había visto hoy en la sala del tribunal, pero que no había comprendido. No se dio cuenta de que no era la sonrisa de una mujer derrotada, era la sonrisa de una cazadora que ya había colocado todas las trampas, y ahora solo esperaba a que su presa cayera en ellas. El avión emergió de las nubes, y un cielo estrellado e infinito se desplegó fuera de la ventana. Tanya miró las estrellas y pensó en lo que le esperaba, en cómo Sergei se movería frenéticamente tratando de salvar su negocio, en cómo Cristina mostraría su verdadera cara al darse cuenta de que el dinero se había ido, en cómo todo lo construido sobre mentiras y traición se desplomaría en un instante, y en cómo, después de todo eso, ella finalmente sería libre. Libre del pasado, de las ilusiones, del hombre que había aprovechado su amor y lealtad durante 15 años, para luego desecharla como un objeto usado. La azafata le trajo agua. Tanya le agradeció, bebió un sorbo y se recostó en su asiento. El cansancio la había golpeado de manera inesperada y de golpe. 6 meses de tensión constante, juegos y fingimientos habían dejado su marca. Podía relajarse, al menos durante el vuelo. Después vendría una reunión con Larisa, conversaciones, la planificación de sus próximos pasos. Pero por ahora, solo podía volar, mirar por la ventana al cielo nocturno y permitirse soñar un poco con cómo sería su nueva vida. Una vida sin Sergei, sin humillaciones, sin la necesidad de ser alguien conveniente y silenciosa. Una vida en la que finalmente sería ella misma, la Tanya que había olvidado durante los años de matrimonio. Fuerte, inteligente, capaz de defenderse. Y aunque esa fuerza hasta ahora solo se manifestara en una sonrisa fría y un plan cuidadosamente trazado, era el comienzo, el inicio del camino para volver a ser ella misma. Y allá abajo, en la ciudad que acababa de dejar, Sergei y Cristina todavía no sabían que su perfecta velada sería la última, que mañana todo cambiaría, que las palomas felices, picoteando migajas ajenas, estaban a punto de encontrarse en una jaula sin salida. Tanya sonrió una vez más antes de quedarse dormida. Sonrió esa misma sonrisa fría que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El juego estaba perfectamente planeado, y apenas comenzaba. El restaurante era de esos donde los camareros se mueven en silencio, como sombras, donde las copas tintinean como cristal, y la cuenta llega en una carpeta de cuero, intentando no mostrar demasiado las cifras. Sergei pidió champán, uno francés caro, y ahora admiraba las burbujas ascendiendo en la copa alta de Cristina. Ella se sentó frente a él, brillando como un adorno navideño bajo la araña, y hablaba animadamente sobre renovaciones. «Seriosa, mira esto», dijo Cristina, desplazándose por fotos de interiores en su teléfono. «Esta es la cocina que quiero. Mármol, tiradores dorados, electrodomésticos empotrados. Es hermosa». Sergei asintió, sonrió y se sintió ganador. Hoy, la vieja vida terminaba y comenzaba una nueva. No más Tanya con sus ojos eternamente tristes, sus reproches silenciosos, su costumbre de suspirar por las noches pensando que él no escuchaba. Ahora Cristina estaba allí,
radiante, joven y encantada con él. Encantada, no acostumbrada, como Tanya. Cristina lo miraba como si fuera el centro del universo, y esa sensación era más embriagadora que cualquier champán. Cristina, dijo, cubriendo su mano con la suya. Pide la renovación que quieras, solo vendamos tu viejo apartamento primero, y luego... ¿Por qué el mío?, interrumpió ella. Ahora tenemos 3 apartamentos, el tuyo, el mío y el que dejaron sus padres. Vendremos ese. Sergei dudó un segundo. El apartamento de los padres de Tanya seguía siendo suyo por orden judicial, pero Cristina ya pensaba en cómo sacar provecho de la situación. Bueno, le queda la propiedad de sus padres por orden judicial. Comenzó con cautela. Así que la compraremos. Cristina aplaudió como si se le hubiera ocurrido algo brillante. Ofreceremos una miseria. Está arruinada. ¿Por qué no aceptar? Luego lo vendemos por 3 veces el precio. Es una buena zona. Bien, rió Sergei. Tiene sentido. Tanya realmente está arruinada. Apenas tiene trabajo. Necesita vivir de algo. Si le ofrezco 500.000 por un apartamento que vale 800.000, aceptará. No tendrá elección. Y luego venderlo al precio de mercado para obtener esa ganancia. Eres una chica lista, dijo, besando los labios pintados de Cristina. El teléfono de Víctor vibró sobre la mesa. Sergei se estremeció y colgó. Era su tercera llamada de la noche, pero hoy no era momento de negocios. Hoy era una celebración. Víctor esperará hasta mañana. ¿Quién llama?, preguntó Cristina, tomando un sorbo de champán. Víctor, algo de trabajo. Lo arreglaremos después, y no le importa que estés conmigo. Su voz sonaba curiosa. Víctor, se encogió de hombros Sergei. Es raro. Siempre pensó que Tanya era especial. Decía que era inteligente, que sin ella el negocio no habría despegado. Es una tontería, ¿verdad? Ella hojeaba papeles, archivando documentos. Cualquiera podría hacerlo. Cristina se rió, y Sergei le sirvió más champán. La tarde era perfecta, casi perfecta, pero algo muy ligero, escurridizo, arañaba su alma, y Sergei lo apartó con esfuerzo. Todo había salido como él quería. Tanya no tenía nada. Él había recibido toda la propiedad y ahora podía construir su nueva vida con calma. Pasaron otra hora en el restaurante, pidieron postre y luego se dirigieron a su casa. Cristina comenzó a recorrer el apartamento de inmediato, evaluando qué mover, qué papel tapiz arrancar, dónde colgar los nuevos cuadros. Sergei la miraba y pensaba que había hecho todo bien. Una esposa joven, un negocio exitoso, un apartamento en el centro. ¿Qué más podría desear? Solo que el teléfono no dejaba de sonar. Víctor no se detenía. Sergei finalmente apagó el sonido y colgó. El sofá. Mañana, pensó, mañana llamará a todos, solucionará todo, pero hoy era día de celebración. Más tarde, recordó que lo que comenzó a la mañana siguiente se sintió como una pesadilla de la que no podía despertar. Se levantó tarde, alrededor de las 10, con un ligero dolor de cabeza por el champán de la noche anterior. Cristina aún dormía, extendida en su lado de la cama. Sergei se puso la bata y se dirigió a la cocina a preparar café. Encendió el teléfono y vio 32 llamadas perdidas. Víctor había llamado 12 veces, la secretaria 5, algunos números desconocidos, otros 15 más. Sergei sintió un nudo en el estómago. No era buena señal. Tantas llamadas en la mañana, no era buena señal. Marcó a Víctor. Contestó en el primer timbre. Seryogia, ¿dónde estás? La voz de su socio sonaba extraña, dura. En casa. ¿Qué pasa?, preguntó Sergei con cautela. Ven a la oficina, urgente, ahora mismo, dijo Víctor y colgó. Sergei permaneció en la cocina, con el teléfono en la mano,
sintiendo cómo el miedo subía lentamente desde su estómago. Algo había sucedido, algo grave. Rápidamente apartó el pensamiento. No quería despertar a Cristina. Salió del apartamento y corrió hacia la oficina. La oficina de su pequeña empresa ocupaba 3 habitaciones en el segundo piso de un centro de negocios. Normalmente, por la mañana, estaba tranquila. Los empleados llegaban a las 9:00, no antes. Pero ese día había un montón de gente en la recepción. La secretaria Olga hablaba por teléfono con 2 auriculares a la vez, y Víctor estaba junto a la ventana, brazos cruzados, mirando a Sergei como si lo viera por primera vez. «¿Qué está pasando?», exhaló Sergei. Víctor le entregó en silencio un montón de papeles, cartas, notificaciones oficiales de terminación de contratos. Sergei comenzó a leer la primera, de su proveedor más grande de equipos. Le notificamos la terminación del contrato de suministro número. Luego venía un lenguaje legal, que se resumía en algo simple. El proveedor ya no quería trabajar con ellos. La razón, un cambio en la estrategia de la empresa. La terminación era inmediata. Sergei tomó la segunda carta. La compañía logística que entregaba sus productos a los clientes. Lo mismo, contrato terminado inmediatamente, sin explicación. La tercera carta era del dueño del almacén, la cuarta de otro proveedor menor. «¿Qué es esto?», roncó Sergei. «¿Qué significa?». «Significa, Seryoga, que estamos arruinados», dijo Víctor con dureza. Todos los contratos principales se terminaron en un solo día, simultáneamente, como si alguien diera la orden. Pero, ¿por qué? Sus manos temblaban. Todo estaba en orden con nosotros. Pagábamos a tiempo. No había quejas. Víctor se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que hizo que Sergei se pusiera en guardia. «Tal vez deberías preguntarle a Tanya». «¿Tanya?», repitió Sergei, aturdido. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». Víctor sonrió, pero no había amabilidad en esa sonrisa. «Seryoga, ¿recuerdas siquiera cómo firmamos esos contratos? ¿Quién negoció con los proveedores? ¿Quién encontró las empresas de logística? ¿Quién alquiló los almacenes?». Sergei guardó silencio. Sus recuerdos eran difusos, como a través de una niebla. Cuando comenzaron, hace muchos años, él se encargaba de la estrategia, de encontrar clientes, y Tanya hacía el papeleo, pero eso no era todo. Ella iba a los proveedores, negociaba, firmaba los documentos. Dijo que el proveedor más grande era un viejo amigo de su padre. Su hermana, Larisa, recomendó la empresa de logística. Ella consiguió los almacenes a través de algunos de sus amigos. «Dios mío», susurró Sergei. «No pudo haberlo hecho». «Sí pudo», interrumpió Víctor. «Y parece que eso fue exactamente lo que hizo. La traicionaste, Seryoga, y ella resultó ser más lista que los dos juntos». Sergei se desplomó en una silla, sintiendo que las piernas se le doblaban. Fragmentos de recuerdos pasaban por su cabeza. Tanya yéndose a reuniones con socios, regresando con contratos firmados. Cómo él la felicitaba, le daba una palmada en el hombro, le decía que era buena chica, mientras su mente ya estaba en otras cosas, en lo bien que se veía con su nuevo traje, en qué coche compraría el próximo año, en la chica del departamento de ventas que a veces caminaba cerca de él. Y tenía unas piernas increíbles. Nunca pensó que Tanya era más que una asistente, que era la base, la columna vertebral. Sin ella, nada de esto se mantenía. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz áspera. Víctor suspiró y se sentó frente a él. «Ahora intentaremos encontrar nuevos proveedores, pero entiendes, Seryoga, esto puede tomar meses. Tal vez tengamos que llegar a acuerdos, hacer los trámites, organizar el suministro.
y tenemos mercancía por valor de 2 millones en nuestros almacenes, que ahora no podemos enviar porque la empresa logística se negó, y los clientes esperan las entregas según los contratos. Tenemos que despachar en una semana, si no, habrá multas enormes. Quizá encontremos otros proveedores de logística. Sergei se aferraba a un hilo de esperanza. Lo estamos intentando, asintió Víctor. Pero están subiendo los precios. 3 veces lo que pagábamos. Si aceptamos, operaremos con pérdidas. ¿Y el banco? Otro horror recorrió a Sergei. Tenemos un préstamo garantizado por esos contratos, dijo Víctor en silencio. Sí, había un préstamo. Un préstamo grande que habían tomado hace 6 meses para la expansión. El banco había prestado el dinero respaldado por contratos estables con socios de confianza. Si los contratos se cancelaban, el banco exigiría el reembolso anticipado, y no había dinero para pagarlo antes de tiempo. Todo se había invertido en la compra de mercancías que ahora yacían inactivas en los almacenes. Sergei se cubrió el rostro con las manos. Apenas ayer estaba sentado en un restaurante, bebiendo champán, haciendo planes para el futuro, y hoy todo se derrumbaba como un castillo de naipes, y un pensamiento no dejaba de girar en su cabeza. Había sido Tanya. Tanya había hecho esto. La tranquila, sumisa Tanya, a quien él consideraba una ratoncita gris, a quien pensaba desechar como un mueble viejo. Ayer sonreía en el tribunal, murmuró. Extraña, sonreía así. No lo entendí entonces. Hay muchas cosas que no entiendes, dijo Víctor. Y había tanta ira contenida en su voz que Sergei se estremeció. No entendiste quién construyó este negocio. No entendiste de quién dependía todo. Creías ser tan listo, tan exitoso. Y solo tienes suerte de que tu esposa no sea una tonta. Escucha, Vitya, empezó Sergei. No hace falta, lo interrumpió Víctor. No es momento de hablar. Tenemos que salvar la empresa. Si es que se puede salvar. Estoy llamando a viejos amigos, tratando de negociar. Tú encárgate de los clientes, explícales la situación, pide aplazamientos y reza para que Tanya se detenga ahí. Pero Tanya no se detuvo. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Sergei llamó a todos los que conocía, intentando encontrar nuevos proveedores. Los que aceptaban trabajar imponían condiciones de pago por adelantado. Nada de aplazamientos, precios inflados. La logística se negaba o proponía sumas que mareaban. Los clientes llamaban cada hora, exigiendo mercancía, amenazando con multas por incumplimiento de plazos. El banco envió una carta solicitando explicación sobre los contratos, y luego llegó la oficina de impuestos. Una auditoría sorpresa, no programada. Sergei observó a las personas uniformadas hurgando en los papeles y comprendió que ella también estaba allí. Tanya conocía cada detalle de su contabilidad, cada lugar donde se podía encontrar una discrepancia, y ahora la oficina de impuestos las hallaba una tras otra. Cristina llamaba 10 veces al día. Primero pedía dinero para reparaciones, luego se quejaba de que no respondía sus llamadas. Después empezaba a enfadarse, a gritar, acusándolo de ocultar algo. Sergei no sabía qué decirle. ¿Decir la verdad? ¿Que el negocio se estaba desmoronando? ¿Que no habría dinero? ¿Que en lugar de reparaciones tendría que pensar en cómo pagar sus deudas? En la noche del 4.º día, se sentó en la oficina vacía. Todos los empleados ya se habían ido, y él miraba por la ventana la ciudad oscura. Víctor se había marchado hacía 1 hora, dejándolo solo con un «haré lo que pueda, pero las probabilidades son pocas. Nos están expulsando del mercado, metódica y profesionalmente». Sergei sacó su teléfono y buscó el número de Tanya, un antiguo número de casa. Marcó y solo escuchó largos tonos.
luego un contestador automático. Colgó sin dejar mensaje. Intentó llamar a su móvil, fuera de cobertura, como si ella se hubiera desvanecido en el aire. Intentó recordar lo que sabía de su hermana, Larisa. Ella había emigrado hacía tiempo y se había convertido en abogada, exitosa según lo que recordaba Sergei. Tanya mencionaba de vez en cuando que Larisa trabajaba en una gran firma internacional, manejando casos complejos. Larisa también tenía su propia empresa de logística, la misma que había cancelado su contrato con ellos justo ayer. Y entonces golpeó a Sergei. Lo golpeó como un martillazo en la cabeza. Tanya no estaba simplemente ofendida, ni buscaba venganza impulsivamente. Había estado planeando, meticulosamente, con ayuda profesional. Su hermana, la abogada, todos esos contratos, la auditoría sorpresa. Era una operación, fría, calculada, despiadada, para destruir su negocio. Y él era un tonto. Creyó que ella era una ratoncita tranquila. Pensó que podría desecharla y ella simplemente se resignaría. Volvería al apartamento de sus padres y lloraría en su almohada. Y entonces volvió a sonar el teléfono de Cristina. Sergei miró la pantalla, suspiró y contestó. Seriosha, ¿cuándo vas a casa? Había irritación en su voz. He estado sola todo el día, me aburro. ¿Tal vez deberíamos salir a algún lado? Empezó él cansado. Cristina, tengo problemas en el trabajo, dijo él. ¿Qué otros problemas? Ella no escuchó el cansancio en su voz, o no quiso escucharlo. Seryoya, me prometiste dinero para las reparaciones. Necesito pagar a los obreros. Cristina, no puedo ahora. Tengo problemas serios con el negocio. Los socios se negaron a trabajar. Los clientes exigen entregas que no podemos cumplir. Ella guardó silencio un segundo. Luego preguntó con otro tono. ¿Entonces no habrá dinero? No ahora. Tomará tiempo arreglar todo. ¿Cuánto tiempo? Su voz se volvió dura. No lo sé. Tal vez un mes, tal vez más. Una larga pausa. Luego Cristina levantó la voz. Seriosha, me estás tomando el pelo. Dejé mi trabajo por tu culpa. Pensé que me cuidarías, y ahora me dices que no hay dinero. No digo que no haya, respondió él. Solo que estamos pasando un momento muy difícil. ¡Que te jodan!, gritó ella y colgó. Sergei se quedó en la oficina oscura, sosteniendo el teléfono silencioso en la mano, y por primera vez en años se sintió verdaderamente solo. Ayer lo tenía todo: un negocio, un apartamento, una mujer joven y hermosa a su lado. Y hoy el negocio se desmoronaba. Cristina gritaba al teléfono exigiendo dinero. Y frente a él, deudas, multas y la completa destrucción de todo lo que había construido en 15 años. Y todo esto era culpa de una mujer que él consideraba aburrida e insignificante, a quien iba a desechar como inútil, y que resultó ser mucho, mucho más inteligente y peligrosa de lo que jamás imaginó. Sergei se levantó, apagó la luz de la oficina y salió a la calle. La ciudad vivía su propia vida. Las farolas iluminaban las calles, los coches pasaban a toda prisa y la gente corría de un lado a otro. Una tarde cualquiera, en un día cualquiera, para todos, menos para él. Para él, aquella era la tarde en la que el mundo empezaba a derrumbarse, lenta pero inexorablemente. Y no podía detenerlo, porque una mujer que conocía su negocio mejor que él mismo estaba trabajando en su contra. Una mujer con conexiones, recursos y, lo más importante, un motivo: venganza. Una venganza fría, calculadora. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente, todo comenzó con una llamada del encargado del almacén. Sergei ni siquiera había tenido tiempo de despertarse por completo cuando el teléfono vibró con un sonido desagradable sobre la mesita de noche.
haciéndolo saltar de la cama como si lo hubieran electrocutado. Sergei Pavlovich, tenemos un problema. La voz al otro lado sonaba disculpándose, pero firme. El contrato de arrendamiento vence en 3 días. Me indicaron que diera aviso. No habrá renovación. Por favor, desocupe el local. ¿Qué quiere decir con que no habrá renovación? Un escalofrío recorrió su espalda. Nuestro contrato termina a fin de año. El contrato se hizo a nombre de su esposa. Ella era nuestro contacto. Ahora se comunicó con la administración y solicitó la terminación del arrendamiento. No podemos negarnos. Legalmente, todo está en regla. El hombre guardó silencio. Lo siento mucho, de verdad, pero es su derecho. Sergei lanzó el teléfono sobre la cama y gritó con tal fuerza que Cristina, que dormía a su lado, se levantó sobresaltada, dejando escapar un chillido de miedo. «¿Qué pasa?», murmuró frotándose los ojos soñolientos. «Todo se va al infierno», rugió él y se dirigió al baño, golpeando la puerta con tal fuerza que el espejo tembló. El agua de la ducha le cayó sobre los hombros, caliente, casi hirviendo. Pero Sergei no sentía la temperatura. Su mente estaba ocupada con los almacenes llenos de mercancía por valor de 2 millones, que tendría que vaciar en 3 días. ¿A dónde llevar toda esa mercancía? A otros almacenes. Cobrarán precios exorbitantes por un alquiler urgente. Y si no la retiramos, se perderá todo. El dueño tiene derecho a disponer de los bienes abandonados como le plazca. Salió de la ducha, se vistió y sin desayunar, corrió a la oficina. Víctor ya estaba allí, sentado frente al ordenador, y su expresión hizo que Sergei entendiera de inmediato que las malas noticias se multiplicaban como bacterias en un ambiente cálido. 2 clientes importantes han rescindido sus contratos, dijo Víctor sin saludar. Alegan que no podemos garantizar entregas a tiempo. Exigen penalizaciones, 300.000 cada uno. ¿Cómo se enteraron de nuestros problemas?, raspó Sergei. Alguien filtró la información, encogió de hombros Víctor. ¿Quizá los empleados hablaban? O tal vez se mantuvo en silencio. Pero Sergei entendió. Tal vez Tanya. Quizá también estuvo en la oficina, contando a las personas correctas que la empresa se estaba desmoronando. La semana siguiente fue un infierno, extendiéndose en el tiempo. Cada día parecía interminable y tortuoso. Sergei se desplazaba entre la oficina, los almacenes y reuniones con potenciales socios, que escuchaban sus propuestas con interés frío y renovado, solo para rechazarlo citando cargas de trabajo o inconsistencias en los términos. Llamó a antiguos conocidos pidiendo ayuda. Algunos aceptaron, pero sus condiciones significaban trabajar a pérdida. Cristina llamaba todos los días, mañana, tarde, noche, siempre con la misma pregunta: ¿cuándo llegará el dinero? Necesitaba pagar a los contratistas, comprar muebles, pedir nuevas cortinas. Al principio, Sergei intentaba explicarle que las cosas iban mal, que tenían que esperar, pero ella no quería escuchar o no podía comprender. Para ella, el mundo giraba alrededor de las renovaciones y las nuevas compras, y los problemas del negocio parecían lejanos e irreales. «Seriosha, pero prometiste», se quejaba al teléfono. «Ya le di un depósito al diseñador. Él espera el resto. ¿Qué le digo?» «Dile que hay un retraso», respondió Sergei con voz cansada. «¿Qué retraso? ¿Por cuánto tiempo?» Su voz se volvía caprichosa. «No sé. ¿1 mes? ¿2? 2 meses». Ella chilló tan fuerte que él arrancó el teléfono de su oído. «Estás bromeando. ¿Se supone que debo vivir en este apartamento destartalado? El papel tapiz es viejo. Los azulejos del baño están agrietados. Cristina, mi negocio se está derrumbando».
Él ya no podía más, no tenía tiempo para el papel tapiz. «¿Y a mí qué me importa?», gritó ella. «Ese es tu problema. Deberías haberlo pensado bien. Eres un empresario exitoso. Mira cómo te jactabas». Colgó sin despedirse. Una bola de rabia mezclada con desesperación se formó en su garganta. Empresario exitoso. Sí, eso es lo que creía de sí mismo. Pensaba que había logrado todo por su cuenta, que era un gran tipo, que era inteligente. Pero ahora resultaba que todo su éxito descansaba sobre los cimientos que Tanya había construido. Y cuando ella derribó esos cimientos, todo colapsó como un castillo de arena bajo una ola gigante. Pasaron unos días más. Los almacenes tenían que vaciarse a toda prisa y el inventario trasladarse a precios exorbitantes. El banco envió un requerimiento oficial para el pago anticipado de un préstamo. La suma era tan grande que la visión de Sergei se nubló al leer las cifras. No había dinero para pagar. Todo lo que tenía se había gastado en la compra de mercancías, el pago de nuevos almacenes y en intentar establecer relaciones con nuevos proveedores. Y luego llegaron las citaciones judiciales. Los clientes presentaron demandas por retrasos en las entregas, 7 demandas que sumaban 2,5 millones. La autoridad fiscal emitió multas y sanciones por $500,000. Sergei se sentó en la oficina, extendió todos esos papeles frente a él y sintió cómo la realidad se deslizaba bajo sus pies, como un hombre que se ahoga y siente que no hay fondo, y la superficie cada vez está más lejos. «Vitya», llamó a su socio que estaba en la habitación contigua. «Estamos acabados». Víctor entró, se sentó frente a él y guardó silencio largo tiempo, mirando sus manos. «No sé, Seryoga», dijo finalmente. «Si encontramos un inversor, si los clientes aceptan un aplazamiento, si el banco nos da tiempo, mucho, demasiado. Y si no encontramos ninguno, entonces quiebra, venta de bienes, deudas. Entiendes que el apartamento, la dacha, el coche, todo irá bajo el martillo». Sergei asintió. Entendía que todo lo que había ganado en los tribunales, todo lo que había tomado de Tanya, ahora sería arrebatado por los alguaciles. El apartamento con vista al parque, la dacha fuera de la ciudad, el coche, todo eso se convertiría en dinero para pagar las deudas, y muy probablemente ese dinero aún no sería suficiente. «Necesito encontrar a Tanya», dijo. «¿Hablar con ella? Tal vez se detenga si se lo pido». Víctor sonrió sin alegría. «¿Crees que se detendrá después de lo que le hiciste?» «Tenemos que intentarlo», insistió Sergei. Contrató a un detective privado, un hombre de mediana edad, con rostro cansado y la costumbre de hacer clic con el bolígrafo, escuchó la misión y prometió resultados en un par de días. Cumplió su promesa 3 días después, llamando para informarle que la exesposa de Sergei había volado al extranjero, a casa de su hermana. Allí llevaba viviendo un mes. Su hermana, Larisa, trabajaba para un gran bufete internacional especializado en disputas corporativas. También tenía su propia empresa de logística, bastante exitosa. «La misma empresa de logística que canceló tu contrato», añadió el detective. ¿Coincidencia? No. Sergei colgó y se quedó inmóvil, mirando la pared. Nada era casualidad, todo estaba planeado. Tanya había ido con su hermana, abogada, y juntas habían elaborado esta operación. Cancelación de contratos, auditorías fiscales, filtración de información a los clientes. Todo formaba parte de un plan frío, implacable y meticulosamente calculado para destruir su negocio. Recordó que Víctor le había dicho una vez que Tanya era inteligente, que sin ella el negocio no habría despegado. Sergei lo había desestimado entonces, pensando que Víctor exageraba. Ahora entendía que tenía razón.
Tanya no solo era inteligente, era peligrosa, porque combinaba inteligencia con paciencia y método. Esperaba el momento adecuado, reunía información, establecía conexiones, y cuando él la traicionó, no rompió a llorar ni hizo un escándalo. Simplemente puso el plan en marcha. Sergei sacó el teléfono e intentó llamar a Tanya de nuevo. La línea estaba fuera de alcance. Intentó enviar un mensaje. No se entregó. Lo había bloqueado en todas partes, cortándolo de raíz como un pedazo podrido de un árbol sano. Esa noche condujo al apartamento de los padres de Tanya, el mismo edificio de la era Yrushov, en el cuarto piso, que ella había heredado. El apartamento estaba vacío, sin luces en las ventanas. Sergei tocó el timbre de la puerta de al lado. Una mujer mayor abrió. Recordó vagamente su rostro. Tanya la llamaba Lyudmila Petrovna. «Tanechka no está», dijo la vecina, mirándolo con frialdad. «Se fue a ver a sus familiares. ¿Sabes cuándo volverá?» «No lo sé. Y para ser honesta, joven, después de lo que le hiciste, no esperaría que quisiera hablar contigo si fuera tú». La mujer estaba a punto de cerrar la puerta, pero Sergei dio un paso adelante. «Escuche, realmente necesito contactarla. Es importante. ¿Tiene su número?» Lyudmila Petrovna lo miró con tal desprecio que Sergei retrocedió sin querer. «No tengo su número, y ella no me lo daría, si hubiera habido una oportunidad. Usted hizo su elección, Sergei Pavlovich, con esa rubia. Ahora debe afrontar las consecuencias». Cerró la puerta en su cara, bajó las escaleras, salió y encendió un cigarrillo, aunque había dejado de fumar hacía 5 años. Sus manos temblaban. Al llevar el encendedor al cigarrillo, todo se estaba desmoronando. El negocio, el dinero, su relación con Cristina, que en los últimos días no había ocultado su irritación ni su decepción. Ella quería un hombre exitoso, con dinero, y recibió a un perdedor endeudado. Sergei sentía que lo dejaría, que se iría en cuanto se diera cuenta de que no habría dinero. Recordó cómo hace apenas un par de meses se sentía un ganador, cómo se deleitaba en su éxito y en su importancia, cómo miraba por encima del hombro a Tanya, considerándola aburrida e insignificante, cómo planeaba deshacerse de su esposa con Cristina, dejarla sin nada, y ahora se encontraba con nada. Y no era un accidente, era el precio que pagaba, el precio de la traición, de la arrogancia, de pensar que era más listo que todos los demás. Una semana después, llegó una citación de su abogado. Sergei fue con algo de esperanza. Tal vez el abogado encontraría una salida, sugeriría un camino para salvarse. El abogado, un hombre de 40 años, con ojos inteligentes y traje caro, lo escuchó, revisó los documentos y negó con la cabeza. «Sergei Pavlovich, le diré directo, legalmente no hay nada que pueda hacer. Todos los contratos estaban a nombre de su exesposa como apoderada. Ella tenía plena autoridad para cancelarlos. Actuó dentro de la ley, pero fue deliberado». Sergei golpeó la mesa con el puño. «Lo hizo todo deliberadamente, para destruirme». «Quizás», asintió el abogado, «pero no podrá probar la intención maliciosa. Formalmente, cada socio tenía derecho a terminar el acuerdo, lo cual hicieron voluntariamente. Su exesposa no obligó a nadie. Se detuvo, hojeando los papeles. «¿Qué es esto?», señaló un documento. Sergei lo miró de cerca. Un acuerdo con una empresa extranjera, su firma, pero no recordaba haberlo firmado. «¿Esto?», preguntó. «Un préstamo de $500,000, firmado hace 6 meses. ¿De verdad lo firmé?». «No». Sergei agarró el documento. «No lo firmé. Es una falsificación». El abogado negó con la cabeza. «El peritaje muestra que la firma es real, y el sello de su empresa también».
No recuerdo. No lo firmé. Tal vez firmaron un paquete de documentos. A veces los empresarios firman pilas de papeles. Se encogió de hombros el abogado. O alguien tenía poder notarial para firmar en su nombre. Entonces Sergei recordó. Un poder general, justo el que le di a Tanya hace 5 años, para simplificar el flujo de documentos. Dijo que era más conveniente cuando alguien podía firmar en su ausencia. Confiaba en ella. No leyó el texto, solo firmó donde era necesario y se olvidó. Mi esposa tenía poder notarial, dijo con voz quebrada. General, aclaró el abogado. Sí, entonces todo está claro. Tenía derecho a firmar documentos en su nombre. Este acuerdo de préstamo es legal, y ahora la empresa extranjera exige la devolución del monto con intereses, más penalizaciones por retraso. Son unos 2 millones. El abogado cerró la carpeta. Sergei Pavlovich, le advierto, si no paga, lo demandarán en un tribunal internacional y ganarán. Luego embargarán sus propiedades. Sergei se sentó, y el mundo a su alrededor se balanceaba como la cubierta de un barco en tormenta. 2 millones, más deudas bancarias, multas de clientes, impuestos. No era solo un colapso empresarial, era ruina total. Absolutamente nada quedaba. Salió de la oficina del abogado, se subió al coche que pronto sería embargado y se quedó allí, mirando al vacío. Una idea giraba en su mente. Tanya lo había hecho. La Tanya tranquila, sumisa, a la que consideraba débil, destruyó metódicamente todo lo que había construido durante 15 años, y lo hizo de manera legal. No quebrantó ninguna ley, simplemente usó las herramientas que él mismo le dio: poder notarial, contratos, conexiones. Su teléfono vibró. Un mensaje de Cristina. Seriosha, necesitamos hablar. ¿Hablar en serio? Sabía de qué se trataría la conversación. Ella lo dejaría. Cristina, joven y hermosa, por quien él había destruido su matrimonio, traicionado a su esposa y perdido todo, lo dejaría por otro, por alguien con dinero. Para ella, él no era una persona, solo una billetera, cómoda, exitosa, rica, y ahora no era nada de eso. Sergei arrancó el coche y condujo a casa, un hogar que pronto dejaría de ser suyo, una mujer que pronto ya no estaría a su lado, una vida que se había hecho polvo. Y en algún lugar lejano, en la comodidad y el calor del extranjero, Tanya probablemente tomaba café con su hermana, sonriendo. Esa misma sonrisa fría que él vio en la corte y no entendió entonces. No se dio cuenta de que era la sonrisa de alguien que ya había ganado, que había tendido todas las trampas, y ahora solo observaba cómo sus víctimas caían una por una, y no había salida posible. El apartamento recibió a Sergei con un silencio mortal. Entró, se quitó los zapatos y escuchó el más mínimo sonido. Normalmente, Cristina estaría viendo algún programa en la televisión a esta hora, charlando por teléfono con sus amigas o hojeando catálogos de muebles en su tablet. Pero ahora todo estaba en silencio, como si no hubiera nadie allí. Sergei caminó hacia la sala vacía. La cocina también estaba desierta. En el dormitorio, encontró a Cristina sentada sobre la cama, con una maleta a sus pies. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Cristina levantó la mirada. Su maquillaje estaba impecable, su cabello, perfecto. No lloraba, no estaba preocupada, solo se estaba preparando. «Me voy», dijo con voz corta. «¿A dónde?», preguntó él, como quien se niega a aceptar la realidad. «A Vadim». Me ofreció quedarme con él hasta que lo resuelva. Ella cerró la maleta sin mirarlo siquiera. «¿A Vadim?», repitió él. «¿Cuál Vadim?». «El que conocí en el gimnasio». Cristina se encogió de hombros. «Tiene una cadena de tiendas, un tipo normal con dinero, no como tú».
Se levantó y tomó su maleta. Seriocha, no me metí contigo para vivir en la pobreza. Prometiste una vida hermosa, dinero, viajes. ¿Y qué obtuve? Deudas, problemas, tu cara siempre amargada. Cristina, espera, dijo él dando un paso hacia ella. Son dificultades temporales. Resolveré todo. Conseguiré inversores. Montaremos un negocio. Ella rió, pero en esa risa no había nada amable. Seriosha, ¿realmente crees en lo que dices? Estás completamente agotado. Tu exmujer te ha vencido por completo. ¿Y sabes qué? La entiendo. Cristina se dirigió a la puerta. Sergei la siguió. ¿La entiendes? La voz le temblaba de rabia. Tú mismo querías que me divorciara de ella. Lo exigiste. Dijiste que estabas cansado de esconderte. Yo quería eso, asintió Cristina, deteniéndose en el pasillo. Pero pensé que eras más inteligente. Pensé que calculé mal. Y resultaste ser un tonto, Seriosha. Un tonto común que subestimó a su esposa. Ella era tranquila, sumisa, pero 100 veces más inteligente que él. Se puso los zapatos y se arregló el cabello frente al espejo. Por cierto, salúdala si la ves. Dile que el viejo tonto, como lo llamaste, no era tan viejo y definitivamente no era un tonto. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Sergei se quedó en el pasillo, escuchando el taconeo de sus zapatos bajando las escaleras, el portazo en la entrada. Luego fue al salón. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Quiso gritar, romper platos, destrozar muebles, pero no pudo. Ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse. Cristina se había ido, fácilmente, sin remordimientos, como alguien que abandona una tienda donde nada le sirve. Para ella, él era un producto que ya no cumplía expectativas. Sergei siempre se consideró un cínico, creyendo entender a la gente, ver a través de ellos. Pero resultó que lo habían usado, como un cajero automático. Insertas la tarjeta, sacas el dinero y listo. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo absurdo. El lunes llegaron los alguaciles, 2 hombres de mediana edad, educados y fríos, como médicos en un depósito de cadáveres. Recorrieron metódicamente el apartamento, anotando todo lo que veían: la televisión, el sofá, la mesa, los armarios. Esto está embargado, dijo el mayor, señalando los muebles. No se puede vender ni mover hasta que el tribunal decida sobre las deudas. Sergei asintió en silencio. Ya sabía cómo terminaría todo. El apartamento se vendería en subasta. El dinero iría a pagar las deudas. La casa de campo, el coche, lo mismo. Y aún así no alcanzaría para cubrir todo. Quedarían deudas que tendría que cargar, si es que podía vivir. Cuando los alguaciles se fueron, Sergei se sirvió la última botella de whisky que había comprado para la fiesta y se sentó junto a la ventana. Afuera, un día cualquiera. La gente iba y venía, ajena e indiferente a los problemas de los demás. Por algún lugar de esta ciudad estaba Tanya. No, no estaba. Había volado lejos, a casa de su hermana, lejos de él, de esta pesadilla que había creado. Sergei sorbió su whisky, y un pensamiento giraba en su cabeza. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo una mujer tranquila, casi invisible, había destruido su vida con tanta maestría? Recordó su matrimonio. 15 años. 15 años que ahora parecían de otro mundo, otra vida. Tanya siempre estuvo allí, apoyándolo, haciendo su trabajo en silencio, llevando las cuentas, archivando papeles, asistiendo a reuniones con socios. Él lo daba por sentado, como se da por sentado el amanecer o el cambio de estaciones. Pensaba que así debía ser, que ella existía para sostener su vida. Y cuando empezó a engañarla, cuando comenzó su aventura con Cristina, no sintió culpa. ¿Qué importaba tener una joven amante? Normal para un hombre exitoso,
todos lo hacen. ¿Y Tanya? Tanya lo toleraría, siempre lo toleraba, pero ella no. Simplemente dejó de tolerarlo y comenzó a actuar. Y ahora Sergei entendía cuánto había perdido. No el apartamento, ni el negocio, ni el dinero. Había perdido a la mujer que había sido su apoyo, su columna vertebral, su fuerza. Solo que lo comprendió demasiado tarde. El martes, Víctor llamó pidiendo verse. Se encontraron en un pequeño café en las afueras, lejos del riesgo de encontrarse con conocidos. Víctor parecía agotado, envejecido por estas semanas. Ordenó un café, permaneció en silencio un largo rato y luego habló. «Seryoga, no puedo más», dijo. «La empresa está muerta. He solicitado la bancarrota. Lo siento, Sergei». Él asintió. Lo esperaba. «Entiendo», dijo. No entiendes», Víctor negó con la cabeza. «No hablo solo de la empresa, hablo de nosotros, del partnership. Seryoga, me da vergüenza ser tu socio después de lo que le hiciste a Tanya». «¿Qué tiene que ver Tanya con esto?». El pecho de Sergei se tensó con una ira defensiva que lo quemaba por dentro. «Esta es nuestra relación. ¿Qué te importa a ti?», escupió. «Me importa», replicó Víctor, con una dureza que cortaba el aire. «Porque yo la respetaba. Hace unos meses vino a verme. Me mostró tu correspondencia con Cristina. ¿Sabes lo que decía ahí?». Sergei guardó silencio. «Tú y esa rubia tuya se burlaban de Tanya. Planeaban cómo dejarla sin un centavo. La llamabas una vieja tonta. Te reías de ella». Víctor apretó los puños sobre la mesa, los nudillos blancos. «Ella me pidió una sola cosa, Sergei. ¿Sabes cuál? No que la ayudara, ni que le devolviera el dinero. Solo me pidió que no te apoyara cuando todo estallara. Eso fue todo». Víctor respiró hondo, la rabia temblando en su voz. «Y acepté, porque tenía razón. Actuaste como un completo imbécil, Seryoga. Yo la amaba», balbuceó Sergei. «Amaba a Cristina». Víctor sonrió con desprecio. «¿Y dónde está ahora?». «Huyó en cuanto el dinero se acabó. Esa es tu gran historia de amor. Tanya, en cambio, pasó 15 años construyendo una vida contigo, un hogar, un negocio. Y tú la tiraste como basura. ¿Por qué? Por una muñeca pintada que ni siquiera esperó a que el polvo se asentara». Sergei no respondió. No podía, porque todo lo que Víctor decía era verdad, y lo peor era que él lo sabía. Sabía que había cambiado lo real por lo falso, que se había creído su propia mentira y había olvidado quién sostenía realmente todo lo que tenía. «Tanya decía que eras inteligente», continuó Víctor. «Me defendía tus decisiones, incluso cuando yo dudaba. Decía que estabas cansado, que llevabas demasiado peso, y mientras tanto, tú planeabas cómo deshacerte de ella. ¿Sabes qué descubrí con todo esto? Que puedo odiar. De verdad. Y ahora te desprecio, Sergei». Víctor se levantó, dejó el dinero del café sobre la mesa y lo miró una última vez. «Ya no somos socios, ni amigos. No somos nada. Adiós». Salió del café. Sergei se quedó solo, mirando su taza de café frío, con un vacío que crecía dentro de él. Lo había perdido todo. Su negocio, su dinero, su casa, a Cristina, a Víctor, todo. Y lo más insoportable era saber que él mismo había cavado su propia ruina. Había destruido su vida creyendo que construía una mejor. Solo había levantado ruinas. Esa noche, el teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Sí?», respondió sin interés. «Sergei». La voz al otro lado lo congeló. Era Tanya. Su tono, sin embargo, no era el de antes. Era firme, frío, sereno. «Tanya, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo». «Lo sé», lo interrumpió ella. «Sé que me buscaste. Incluso contrataste a un detective. Dinero perdido, Sergei. Dinero que ya no tenías». «Tanya, lo siento, por favor».
Su voz temblaba. Fui un idiota. Lo entiendo todo ahora. Perdóname. Empecemos de nuevo. Ella soltó una risa suave, casi triste. ¿Empezar de nuevo? Serioza. ¿De verdad crees que después de todo lo que hiciste, podría volver con un hombre que planeó dejarme sin nada, que me llamó una vieja tonta? No fue así. Cristina lo dijo. Yo solo. Sí, leí toda la conversación. Lo interrumpió. No solo estuviste de acuerdo. Fuiste tú quien propuso cómo dejarme sin dinero, cómo demostrar que no tenía nada que ver con el negocio. ¿Lo habías olvidado? Él no respondió. Recordaba cada palabra, cada frase. Ahora aquellas líneas parecían escritas por un extraño. Querías dejarme sin nada, continuó Tanya con una calma que daba miedo. Felicidades, ahora eres tú quien no tiene nada. Todo lo que me quitaste en el juicio lo perderás por deudas. El apartamento, la casa de campo, el coche. Y ni siquiera será suficiente. Vivirás años pagando lo que debes. Una vida hermosa, ¿no? ¿Qué quieres de mí?, gimió Sergei. ¿Qué intentas lograr? No eres un monstruo. Vivimos 15 años juntos. Hubo silencio. No quiero nada, dijo al fin ella. Solo justicia. Y ya la tengo. Pensaste que podías usar a las personas y desecharlas, pero no todos pueden ser usados sin consecuencias. Tanya, te lo ruego. Su voz se quebró, el orgullo hecho trizas. Te daré una oportunidad, dijo ella de repente. Una sola. Pasado mañana, a las 3 de la tarde, ve a la oficina del notario, calle Sovetskaya, edificio 15. Habrá unos documentos esperándote. Los leerás, pensarás y decidirás. Es lo único que puedo ofrecerte. ¿Qué documentos?, preguntó. Lo sabrás si vas, o no lo sabrás, si decides que tu orgullo vale más. Y Sergei, su voz bajó un tono. No soy un monstruo, pero tampoco volveré a ser el felpudo en el que limpiaste tus pies durante 15 años. Ve o no vayas. Tú decides. La línea se cortó. Sergei se quedó con el teléfono en la mano, sin darse cuenta de que las lágrimas ya corrían por su rostro. Lloró, sin saber cuándo había empezado. Lloró solo, en aquel apartamento vacío que pronto dejaría de ser suyo. Lloró por pena, por vergüenza, por todo lo que había perdido, y por algo más, una débil, casi invisible chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, Tanya realmente le estaba ofreciendo una última oportunidad para redimirse, aunque, para ser honesto, él sabía en lo profundo de sí mismo que nada podía arreglarse. Solo podía intentar sobrevivir. La oficina de la notaria estaba en un edificio antiguo, con techos altos y suelos de parquet que crujían a cada paso. Sergei subió las escaleras hasta el segundo piso, encontró la puerta correcta y entró. Lyudmila Petrovna, la vecina de Tanya, estaba sentada tras la mesa. Él no se sorprendió. Ya nada podía sorprenderlo. «Pase, Sergei Pavlovich», asintió ella con frialdad. «Siéntese». Él obedeció. Sobre la mesa había un montón de documentos. Lyudmila Petrovna los empujó hacia él. «Tatiana Vladimirovna te ha hecho una oferta. Se hará totalmente responsable de todas tus deudas con el banco. Clientes, Hacienda y la empresa extranjera. Eso es todo». Sergei la miró, incrédulo. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó. «Ella tiene los medios», encogió de hombros la notaria. «Su hermana está dispuesta a otorgarle un préstamo, pero a cambio, tú firmas una renuncia a cualquier reclamo contra Tatiana Vladimirovna», y señaló otro documento. Un reconocimiento oficial de que ella construyó el negocio, que él utilizó sus contactos, su conocimiento, su trabajo. Todo quedaría registrado legalmente. Sergei tomó el papel y empezó a leer. Cada palabra era una humillación. Admitir públicamente que no había creado nada por sí mismo,
que su éxito no era mérito propio, que simplemente había parasitado el trabajo de otros. Si te niegas, es tu derecho, dijo Lyudmila Petrovna. Pagarás las deudas durante 10 años, tal vez más. La elección es tuya. Se quedó sentado, mirando los documentos. No había elección. Lo entendió. Firmar significaba humillación, admitir la derrota en público. No firmar significaba permanecer endeudado durante años. Sus manos temblaban mientras tomaba el bolígrafo. ¿Dónde firmo?, preguntó con voz ronca. La notaria le indicó. Firmó cada documento, sintiendo cómo algo dentro de él finalmente se rompía. Lyudmila Petrovna recogió los papeles y los guardó en una carpeta. Válido, dijo. Los documentos se registrarán en una semana. Las deudas se saldarán en un mes. Sergei se levantó y salió de la oficina. Afuera era un día ordinario. La gente caminaba apresurada, ocupada en sus propios asuntos. Él caminaba lentamente, sin rumbo. Simplemente caminaba, porque quedarse quieto era insoportable. Mientras tanto, en el apartamento acogedor de su hermana en el extranjero, Tanya tomaba café mirando por la ventana. Larisa estaba a su lado, hojeando documentos. «Bueno, hermana, ¿ya está hecho?», preguntó. «Está hecho», asintió Tanya. Lyudmila Petrovna escribió. Firmó todo. «¿Cómo te sientes?». Tanya guardó silencio. Se sentía vacía. Pensó que habría alegría, pero solo había vacío. «La venganza rara vez trae alegría», susurró Larisa. «Solo justicia. Has restaurado la justicia, Tanyusha». «¿Y después?», preguntó Tanya. «Seguiré viviendo». Tanya sonrió. «Finalmente, puedo simplemente vivir». Un mes después, regresó a la ciudad. Abrió su propia empresa, utilizando viejos contactos y contratos. Sus socios estaban felices de colaborar. Víctor se convirtió en su socio y amigo. El negocio despegó rápido y con seguridad. 6 meses más tarde, vio a Sergei por la calle por casualidad. Caminaba encorvado, con una chaqueta barata, envejecido y apagado. Trabajaba como gerente en la empresa de otro. Tanya se enteró por amigos. Al verla, bajó la mirada y se metió rápidamente en un callejón. Tanya lo observó sin ira. Solo lo vio y pensó: la venganza está completa. Él obtuvo lo suyo, ella lo suyo. Ahora puede soltar y seguir adelante. Esa noche, estaba sentada en un café, reuniéndose con un nuevo socio de otra ciudad. Discutían un contrato. Él hablaba con respeto, tratándola como a una igual. Sonó el teléfono de Larisa. «¿Estás libre?». «Finalmente». «Libre», respondió Tanya. «Libre del pasado, de las ilusiones, de todo». «Entonces vive». «Estoy viviendo», sonrió Tanya. «Por fin, estoy verdaderamente viviendo». Colgó y miró a su socio. Por delante se abría una nueva vida, con nuevas cosas, nuevas oportunidades. Una vida sin Sergei, sin humillación, sin tener que callar o someterse. Una vida en la que finalmente se convirtió en ella misma. ¿Qué lección sacas de esta historia? Escribe, da like y suscríbete al canal. Que tus pensamientos brillen.